By Stealth and Sea, un juego publicado por Dumberson Games en el año 2020, cuyos autores son David Thompson y Nicola Saghini. Y es un juego que nos presenta las incursiones realizadas por los llamados torpedos humanos de la 10ª flotilla MAS, torpedos humanos italianos, durante la Segunda Guerra Mundial, de esta 10ª flotilla, que incluía no solo estos torpedos humanos, también acciones de otro tipo, que, bueno, ahora os contaré un poquillo de qué va la historia. Pero bueno, un juego solitario, como suelen ser la mayoría de los juegos de Dumberson Games. Un juego en el que vamos a llevar los buceadores italianos, que van montados en estos siluros a lenta corsa, es decir, torpedos de movimiento lento, de velocidad lenta, donde iban estos arriesgados y estos arrojados submarinistas, estos hombres, estos buzos italianos que se adentraban dentro de puertos ingleses, de puertos aliados, sobre todo puertos ingleses en el Mediterráneo, para intentar destruir y causar daño a algunos barcos de los que había allí fondeados. De hecho, hicieron bastantes ataques. La 10ª flotilla MAS a la que pertenecen estos hombres buzos, estos torpedos humanos, no solo realizó ataques mediante este sistema de meter unos torpedos con explosivos sobre los que iban montados. Voy a poner alguna imagen sobre los que iban montados los buceadores. También realizaron ataques mediante lanchas torpederas, incluso con buzos que pegaron explosivos magnéticos tipo Lapa en barcos, digan, de muchas formas. Pero bueno, lo que vamos a ver en este juego, lo que nos representan son los ataques por lo que se llaman los siluros a lenta corsas. En el juego SLCs, que digamos es el acrónimo, que realizaron y fueron algunos de los más importantes. Esto es un sistema muy curioso, porque los italianos llevaban estos torpedos humanos, eran una especie de torpedo sobre el que iban subidos los dos integrantes de la tripulación que llevaba este torpedo humano. Lo iban tripulando, lo iban llevando hasta situarlo debajo de uno de los objetivos, de uno de los barcos. En ese momento desconectaban la cabeza, la parte de delante del torpedo la colocaban junto al casco del barco, a la quilla del barco por debajo, y con un cronómetro, con un tiempo, un temporizador, la ponían para que explotara y para que destruyera. Es decir, no era un ataque suicida, ni mucho menos. Era un ataque preparado, un ataque sigiloso, muy arriesgado, desde luego. De hecho, hubo un montón de ataques, algunos y muchos de ellos salieron mal desde los submarinos. Por ejemplo, una de las formas que tenían de llevar los SLC, los siluros a lenta corsa, los torpedos humanos, era a través de submarinos, unos submarinos preparados. Os voy a poner alguna imagen encontrada por internet para que veáis una idea. Colocaban una especie de recipiente donde iban dentro los SLCs, y desde allí los llevaban. Cuando se acercaban a los puertos, desde allí salían y se acercaban al puerto. Toda una operación muy arriesgada. Normalmente eran operaciones que se hacían siempre por la noche, y tratando de hacerlo lo más sigilosamente posible. Es curioso porque algunas de las operaciones las hicieron, hay una historia curiosa, y es que varios ataques fueron a Gibraltar, y lo hicieron algunos de ellos desde Algeciras, porque en Algeciras se había quedado atrapado, al comienzo de la guerra se quedó atrapado un barco mercante italiano llamado Olterra, y el Olterra se quedó ahí atrapado, no podía salir porque, claro, los barcos ingleses que estaban en Gibraltar lo iban a capturar enseguida, con lo cual se quedó allí y se quedó abandonado. Y en un momento dado, los miembros de esta flotilla se les ocurrió una idea, y es que podían utilizar ese barco como una base secreta, una base camuflada dentro del puerto de Algeciras desde la que salir. Y así lo hicieron. Enviaron unos mecánicos, unos expertos, que los camuflaron como gente que iba a reparar el barco, pero en realidad eran miembros del ejército italiano, de la armada italiana, y prepararon el Olterra como si fuera una pequeña base desde la que salir con los SLCs, con los siluros a lenta corsa, para acercarse al puerto de Gibraltar y atacar Gibraltar. Y lo hicieron varias veces. Los ingleses sospecharon que pasaban cosas, pero al final terminaron descubriéndolo, pero tardaron un tiempo. Y esto es muy curioso porque además hay una historia peculiar a este respecto, y es que uno de los miembros del servicio de inteligencia inglés que estaba en Gibraltar se llamaba Ian Fleming. Ian Fleming es el autor de los libros de las historias de James Bond,
Y esta historia del Olterra la llegó a utilizar en una de sus historias. De hecho, probablemente todos recordéis, no recuerdo ahora mismo qué película era, pero había una película en la que había un barco, un petrolero que se abría y de dentro salía un submarino. Bueno, esto está inspirado en esta historia del Olterra. Bueno, como veis, cosas muy muy curiosas. Todas las operaciones de esta gente fueron operaciones muy arriesgadas. Había que ser muy valiente, tener mucho arrojo para poder realizarlas, porque eran muy, muy expuestas. De hecho, muchos submarinos fueron interceptados antes de acercarse, fueron detectados, les capturaron, muchos de los miembros de esta flotilla fueron capturados, otros muertos. Bueno, la verdad es que eran operaciones muy arriesgadas, y esto realmente es lo que nos presenta el juego. Y yo creo que lo hace de una manera interesante y divertida. Bueno, vamos a verlo y luego hablamos un poquito más. Veamos cómo funciona el juego. Bueno, pues aquí tenemos uno de los tableritos de los Siluros Alenta Corsa SLC, que viene a ser algo así como torpedos de movimiento lento. Y que eran en realidad pues unos torpedos sobre los que se había colocado una plataforma donde iban montados dos submarinistas y llevaban la cabeza explosiva, la llevaban en la parte delantera del torpedo. Y con esto pues los submarinistas italianos se acercaban a los barcos aliados, los barcos ingleses, para destruirlos. Colocaban la cabeza explosiva, la quedaban colgada o pegada magnéticamente al barco y hacían que explosionara. Y esto es lo que vamos a tener en el juego. Vamos a tener 3 Siluros Alenta Corsa, es decir, 3 de estos vehículos, y vamos a tener con ellos que conseguir nuestros objetivos, que van a ser destruir algunos de los barcos que vamos a ver en el tablero, cuando luego veamos el tablero. Este pequeño tablero que tenemos aquí, esta hoja de control, la vamos a tener con una serie de fichas que se van a colocar en diferentes sitios. Vamos a tener colocadas unas fichas de estas fichas azules que van a representar los diferentes partes, los diferentes componentes que tiene el torpedo. Digamos el torpedo lento. Tenemos pues la batería normalmente vamos a tener 2 fichas. Cuando las 2 fichas se acaben, las 2 fichas las usemos o se hayan estropeado, se van a quitar, y entonces vamos a ver que nos va a salir que no se puede mover el torpedo. Si se estropea el tanque, digamos, que permite subir y bajar el de equilibrio sumergido, pues no vamos a poder sumergirnos, solo vamos a poder estar en superficie. Y si se estropea la transmisión, no vamos a poder hacer movimiento completo, solo vamos a poder hacer movimientos más lentos. Estas fichas, cuando las quitemos, pues nos van a marcar ahí cuál es el problema que tenemos en nuestro torpedo, en nuestro pequeño submarino. Igualmente aquí tenemos el traje de submarino, que puede tener algún problema. Si tenemos algún problema con él, lo que vamos a tener, los chequeos de estamina van a ser más complicado. Vamos a tener un chequeo de estamina y eso significa que nuestros submarinistas están pasando frío, se están congelando y vamos a tener problemas. Y aquí vamos a poder poner también unas fichas de estamina que cuando se vayan gastando, pues nos van a hacer que en las tiradas de estamina restemos. Bueno, y finalmente tenemos aquí la cabeza explosiva, que esta ficha es la que tenemos que colocar en el barco, y que si perdemos no tendremos cabeza explosiva y no podremos destruir los barcos enemigos. De manera que normalmente en una partida el comienzo del Siluro Alenta Corsa de los torpedos será más o menos parecida a esta, con unos operadores. Los operadores van a ser los pilotos. Normalmente es una pareja de submarinistas, que pueden ser, pues por ejemplo, como estos de aquí, que simplemente vemos que tienen 2 puntos de acción, pero no tienen ninguna habilidad especial. Los hay con habilidades especiales. Por ejemplo, estos de aquí tienen 2 en reparación, con lo cual si tuvieran 2 en reparación le colocaríamos una ficha de 2 en la habilidad de reparación. Significa que cuando tiraran reparaciones tirarían 2 dados y cogerían el mejor de los resultados. Pero hay otros que pueden tener otras habilidades distintas. Por ejemplo, estos de aquí que vemos que tienen, les dan un punto de victoria al final de una misión, incluso si son capturados. O estos otros de aquí, que dependiendo en la misión 3 pues van a tener, y en la 4 2 de pilotaje, colocaremos el 2 en pilotaje, y en la 5 por ejemplo tienen 2 de pilotaje y 2 en operaciones. Incluso se puede llegar a tener 3. Porque las fichas de 2 por el otro lado son de 3. Pero esto es para cuando se juega la campaña, que pues vas consiguiendo experiencia. Y lo vas poniendo aquí y ese es el número de dados que vas a tirar. Bueno, pues digamos en un caso normal colocaríamos una tripulación con las características que nos dijeran. En este caso 2 en reparación, si fuera la misión 2, lo tendríamos puesto así. Y este sería el comienzo que tendríamos de esta tripulación para el escenario. Normalmente siempre vamos a jugar con 3 tripulaciones. Tenemos 3 torpedos lentos para realizar esta misión.
Pero bueno, aquí habéis visto más o menos cada uno de ellos qué es lo que trae. Vamos a ver ahora qué es lo que viene en el tablero, que cómo podría ser, cómo estaría un tablero de uno de los escenarios que tiene este juego. Aquí tenéis uno de los tableros de juego. El juego trae 3 tableros. Este es el de Argelia, el puerto de Argel. Y todos tienen una estructura parecida. Vamos a tener en un lado la zona donde puedan, cuando escapen los submarinistas, los tripulantes de los torpedos, escapen, los vamos a ir colocando aquí con las fichas de las que han conseguido escapar, porque eso nos va a dar algún tipo de puntuación al final de partida, nos va a añadir algún punto. Vamos a tener el marcador de turnos, que son 12 turnos, siempre de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Las incursiones serán siempre por la noche y cada turno van a ser media hora. Y luego tenemos, aquí en este lado, tenemos las diferentes defensas que tenga el puerto. Estas son las defensas del puerto, las luces de búsqueda, los reflectores. Luego tenemos los equipos de submarinistas que van ir buscando. Las patrulleras, cómo van desplegándose las patrulleras para buscarlos en superficie o sumergidos. Aquí cómo se van a mover las naves, las patrulleras si no los tienen detectados. Cómo atacan, cuál es su ataque. Como veis, salen los números siempre para ver. Y luego van mejorando. ¿Ves? Por ejemplo, aquí al principio las luces de superficie buscan, los reflectores buscan en superficie con 10 o más y en sumergidos 11 o más, pero cuando mejoran pues pasan a 9 y a 11, es decir, mejoran sobre todo en superficie. Y lo mismo pasa, por ejemplo, al principio no hay equipos de submarinistas aliados buscando bajo el agua, pero luego va viendo y van mejorando. Y lo mismo va pasando con las patrullas de superficie, que van mejorando, digamos, van consiguiendo atacar, van mejorando sus tácticas y van mejorando. Y todo pasa igual. Igual aquí el ataque de las patrullas, que aquí son más efectivas cuando mejoran el nivel de defensa a 3. Y aquí se despliegan los morteros basados en costa, que pueden atacar también. Y las redes antitorpedo, pues que también mejoran. Bueno, como veis, pues todo esto de aquí son las mejoras que va habiendo durante la campaña y durante los escenarios. Una cosa que le añade pues un nivel más al juego. Bueno, he dicho que son tres tableros, ¿no? Este es el que digo, el puerto de Argel, pero tenemos también, voy aquí debajo, tenemos aquí Alejandría, con sus diferentes características, y también tenemos Gibraltar, que es este otro que está aquí. Así que como veis, estos son los 3 tableros que tiene el juego. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo funciona más o menos el juego. Bueno, pues he colocado para hacer el ejemplo, que os enteréis un poquito de cómo funciona el juego, la cuarta misión, que es el escenario de uno de los escenarios de Alejandría. Este es el libro de misiones, y dentro de él, la misión que he escogido, a ver si soy capaz de enseñarosla bien, es esta. Vale, veis que hay un mapa donde nos dice cómo vas a colocar todas las cosas, el tablero también cómo vas a colocar los torpedos humanos. Y esta misión, como veis, es en Alejandría y tiene lugar en el 19 de diciembre de 1941. Históricamente resultó con un resultado de 25 puntos de victoria. Esta es probablemente la misión más exitosa que tuvo la 10ª flotilla más, porque consiguieron hundir el Queen Elizabeth y dañar muchos más barcos, varios barcos más. Bueno, el caso es que para enteraros de cómo funciona, pues yo creo que nos va a venir bastante bien. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos los 3 SLCs, los 3 siluros Alenta Corsa, que están situados aquí, que los tenemos desplegados aquí. Comienzan estos hexágonos y para entrar tendrán que venir por aquí, pasar las redes, o el entramado antisubmarino de redes que hay aquí, entrar dentro del puerto y dirigirse a los objetivos. Los objetivos más valiosos que tenemos son el Queen Elizabeth, que está aquí, y el Valiant, 2 acorazados ingleses. También hay varios cargueros, que son las fichas verdes, y luego tenemos barcos diversos más, normalmente destructores o cruceros, que son estas fichas que están dadas la vuelta, que son diferentes cruceros que no sabemos exactamente quiénes son y que normalmente tienen un valor de 3 puntos de victoria. Tanto el Queen Elizabeth como el Valiant son 10 puntos de victoria. Como siempre, tenemos 12 turnos, de las 3 a las 6 de la mañana, en turnos de media hora. Y vamos a ver cuál es el desarrollo de partida. Bueno, tenemos una hoja de ayuda, que es esta, donde vamos a tener ahí la secuencia de juego.
La secuencia de juego en realidad es bastante sencilla, pero bueno, aquí digamos la vamos a tener. En realidad no son una hoja de ayuda, tenemos esta hoja de ayuda y esta otra segunda hoja de ayuda donde nos vienen las diferentes acciones que vamos a poder hacer con los SLCs. Bueno, vamos seguir la secuencia de juego. Vamos viendo ahí y lo primero que vemos es que lo que tenemos se llama Forward Positioning, es decir, posicionamiento adelantado, que es antes de la misión, lo primero que se va a hacer antes de la misión. Y esto lo vamos a hacer con una carta. Con esta carta de aquí, hay unas cartas de Forward Positioning, de posicionamiento adelantado, y dependiendo de cada misión, en el libro de reglas de instrucciones, el escenario nos va a indicar. En este caso, nos indican que es la isla de Leros, es decir, el submarino que trajo aquí a los SLCs partió de Leros. Y nos indica aquí que vamos a tener 2 puntos de surge de fatiga, es decir, empezamos con 2 fichas de surge, digamos de ventaja que vamos a poder tener, que son las 2 fichas blancas con las que empieza cada uno de los SLCs. Y luego nos dice que empezamos con un foul check, es decir, un chequeo de posibles fallos. Siempre se empieza con un chequeo de posible fallo. Y vemos que nos dice que cada uno de los SLCs va a tener que hacer un chequeo de posible fallo. Ese es el comienzo de partida. Cada uno de los inicios pues es distinto. Hay diferentes puntos de inicio. Bueno, ¿cómo se hacen los chequeos de fallo? Pues tenemos aquí este mazo que hemos preparado antes de partida. En el libro de misión nos indica cómo lo tenemos que preparar. Veis aquí en el libro de misión, aquí en este lado, nos indica la tecnología. Eso que veis ahí, trae con un rotulillo especie de color crema o naranja, o bueno, o color marrón claro que pone Breathing Gear 1, SLC 3, Warhead 2, Wetsuit 1. Ese es el nivel de tecnología. Cuanto mayor sea el número, mejor va a ser la tecnología que tenemos disponibles. Y con eso vamos a formar el mazo. Metiendo las cartas, por ejemplo, esta es una carta de Best Suit, Wetsuit, es decir, la del traje submarino de nivel 1. Tenemos, por ejemplo, aquí pues el tanque ballast, que es el tanque, digamos, que nos va a permitir llenarse de agua y que haga descenso el torpedo, que se hunda. En este caso es de tecnología de nivel 3. Bueno, hay diferentes niveles de tecnología. Vamos a preparar el mazo. Siempre van a ser 18 cartas. Las vamos a mezclar. Y esto van a ser los posibles fallos que tengamos. Según tengamos más tecnología a lo largo de la partida, de escenarios o de la campaña, van a ser los fallos menos graves o menos difíciles de solucionar. Barajaremos el mazo y sacaremos una carta por cada uno de los 3 SLCs. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el inicio de partida, que nos han dicho que saquemos un posible fallo por cada uno. Empezaremos por el 1, sacamos una carta y vemos que efectivamente es la carta que hemos mostrado. Puede fallar el tanque, digamos, de inmersión. Lo ponemos aquí la carta y bueno, vamos a ver. Lo primero que vemos es que tiene un chequeo. Vemos que hay un chequeo de reparación 4. Tenemos que hacer inmediatamente una tirada de reparación. Tiraremos tantos dados como habilidad de reparación tenga la tripulación. En este caso vemos que es 1 y tenemos que sacar 4 o más. Con un dado de 6. Antes de la tirada podríamos gastar una ficha de surge. Una ficha, digamos, de hacer un esfuerzo extra. Una ficha de esfuerzo. Pero no lo vamos a hacer. Intentamos sacar 4 más. Tiraremos el dado y un 2. Significa que fallamos. Y entonces colocaremos la ficha del tanque de ballast en la carta. Significa que, como nos indica aquí, solo podemos navegar por la superficie hasta que no arreglemos este problema, que ahora veremos cómo se va a poder hacer. Sacaremos otra carta por el SLC2, que vemos que se trata de un problema con el traje de inmersión, el Wetsuit, que tiene dificultad 5. Tiraremos el dado, un 5, con lo cual es superado, no hay problema, vamos a solucionarlo y descartamos la carta. Y otro para el SLC3, que vemos que hay también en el respirador, hay un fallo en el respirador. Chequeo 6. Tiramos un dado y necesitamos sacar un 6. 5. Fallamos, con lo cual nos dice que quitemos uno de los tokens de las fichas de esfuerzo. De aquí, digamos, hemos perdido oxígeno, nos hemos fatigado algo y quitamos una, la descartamos. Y este sería el comienzo de partida. Y ahora seguiríamos la secuencia de juego. Como veis, hemos hecho la parte de Forward Positioning y ahora hacemos el chequeo de fallo. A pesar de que hemos probado con cada uno de los 3, hemos sacado un fallo en cada uno de los 3, siempre los turnos se van a empezar con un posible fallo a uno de los 3
SLCs. ¿Cómo sabemos a quién afecta? Pues tenemos este dado que va de 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, tiraremos a ver cuál es el que tiene problemas. El tercero, el 3, sacaremos una carta y comprobaremos cuál es el problema. Problema con la cabeza de guerra. Necesitamos hacer un chequeo de 5 para superarlo. Chequeo de 5, tiramos el dado. Un 3, con lo cual la cabeza de guerra no está disponible. Quitamos la ficha, la ponemos aquí y tenemos la cabeza de guerra, pues ha habido algún problema, se ha desarmado, lo que sea, y habrá que prepararla. Como veis, esta va a ser una constante, los posibles problemas, ir tratando de solucionarlos. Y ahora vamos a ver cómo se van haciendo las acciones, porque hemos hecho la primera fase, que es la de que un posible fallo puede haber en los siluros, en los torpedos humanos. Y siguiendo la secuencia de juego, vemos que viene la fase de SLC, es decir, la fase donde vamos a jugar nosotros. Cada uno de los LSCs va a tener un número de puntos de acción. ¿Cuántos puntos de acción? Pues como vemos en cada una de las tripulaciones, por ejemplo en esta de aquí, vemos que nos dice 2 puntos de acción. Normalmente las tripulaciones tienen dos lados. El lado normal, que tienen 2 puntos de acción, y cuando ya están heridos o dañados o fatigados, se le da la vuelta a la carta y normalmente tiene un solo punto de acción. Como veis cambia el color este granate rojo oscuro significa que están dañados, fatigados, pero de momento no lo están. Así que cada uno de ellos tiene 2 puntos de acción. ¿Y qué es lo que podemos hacer con estos 2 puntos de acción? Pues aquí es donde entra la otra hoja donde tenemos todas las posibles acciones que tenemos, que es esta de aquí. Tenemos un montón de acciones que tenemos y como veis, si lo veis en detalle, a ver si soy capaz de enseñarlo, la mayoría de las acciones hay 2 posibilidades. Gastar una acción para hacerlo y hacer un chequeo. Por ejemplo, si tenemos ahí el full move, movimiento completo, veis que hay, dice, una acción, 4 de pilotaje. Necesitamos hacer un chequeo de 4 de pilotaje. O bien gastamos 2 acciones y es automático. Casi todas las acciones, o por no decir todas, tienen esa posibilidad de hacerlo con una sola acción y un chequeo que tenemos que sacar, o bien gastar las 2 acciones para hacerlo. Entonces iremos uno a uno viendo qué es lo que nos conviene. Empezamos, por ejemplo, por el SLC1. Está en superficie, está aquí. Y de momento no se puede sumergir porque tiene un fallo en el contenedor de inmersión. Pero bueno, como estamos todavía lejos, vamos a suponer que lo que nos interesa es avanzar y movernos rápidamente. Así que vamos a hacer un movimiento completo. Un movimiento completo, gastando las 2 acciones, nos permite mover en superficie 3 hexágonos. Moveríamos 3 hexágonos. En la dirección, los SLCs, como veis ahí, tienen una flechita que indica hacia dónde está encarando y hacia dónde se van a mover. Entonces este está aquí, movería 3 hexágonos, 1, 2 y 3. Movería ahí, y eso gastaría las 2 acciones del SLC1. Haríamos lo propio con el 2, el 2 no tiene problemas, así que podría hacer también un movimiento completo. El 2 es este de aquí, y lo tenemos encarando hacia aquí. Entonces tenemos más complicado porque este tiene que hacer una cierta maniobra. Podría avanzar uno y con otra acción girar. Y eso le gastaría sus 2 acciones, porque hemos hecho un movimiento normal y un giro. Los giros en superficie son automáticos, no tenemos que tirar. Y finalmente el tercero, por ejemplo, lo que puede decidir es intentar reparar la cabeza de guerra, es decir, los explosivos, de repararlos una tirada de reparar. Podemos hacer con gastando 2 acciones le repararíamos automáticamente. Y si no, hacemos un chequeo de la dificultad que nos indique la carta. Como la dificultad es 5, vamos a intentar, digamos, es una dificultad alta, vamos a gastar las 2 acciones en recuperarlo. Quitaríamos la ficha, la pondríamos de nuevo en su sitio y la carta se descartaría. Y con eso habría acabado el primer turno de los torpedos humanos, de los italianos. Y ahora jugaría, digamos, el jugador inglés, que es el jugador automático. Es decir, no hay un jugador inglés, sino, digamos, el jugador inglés juega en automático. Y veríamos qué es lo que va a hacer. Entonces vamos, siguiente fase. Vemos ahí que pone fase de defensa del puerto, Harbor Defense Phase, ¿vale? Y esto se compone de varias subfases. La primera son los reflectores del puerto que nos van a buscar. Buscaremos a ver cuál es la dificultad aquí y vemos que las Searchlights, esta carta, que ha mejorado la defensa normal del puerto, en superficie nos encuentra con 9 o más y sumergidos 11 o más. Pero tenemos todos los torpedos están en superficie, 9 o más. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues tenemos este mazo de cartas, que es el único que realmente le he puesto unas fundas porque es el que se va a barajar muchas veces y lo vamos a usar mucho, que viene con números y que es lo que nos va a indicar. De la búsqueda por parte del puerto no se hace con una tirada, sino se hace sacando cartas. Iremos uno a uno, empezaremos por el SLC1, que es este que tenemos aquí, sacaremos, si sacamos 9 o más, lo habrán encontrado. Un 3, luego no lo han encontrado, descartamos la carta. El SLC2, un 4,
no lo han encontrado o no lo han visto con los reflectores, y el 3, un 2, no lo han encontrado. De momento no han sido localizados. Si lo hubieran sido localizados, les habríamos puesto una ficha de estas amarillas, significando que han sido detectados, pero no ha sido así. Seguiríamos avanzando, ¿y qué es lo que haríamos ahora? Pues haríamos las patrullas. Las patrullas son estas fichas de aquí, son los barcos que están patrullando cerca del puerto, que quizás pueden detectar. ¿Cómo hacemos? Pues miramos a ver qué es la respuesta de los barcos de patrulla en superficie. En este caso vemos que la carta también es mejorada. En superficie, 8 o más necesitamos sacar. No han sido detectados, no están dentro del puerto. Dentro del puerto se supone que es dentro de esta zona, digamos dentro de la zona interna. Así que necesitamos 8 más. Y vamos de nuevo 1 a 1 por los 3 torpedos humanos. Empezaremos por el 1, un 3. No, ninguna patrulla se acerca. El 2, un 10. Sí, colocaremos el primer barco de patrulla justo delante del 2. Así que lo situaremos aquí. Y lo pondremos por el lado que no está activo. ¿Vale? Exhausto. Lo pondremos por este lado y lo pondremos justo delante. Y haremos lo mismo con el otro, el 3. El 3, otro 10. Así que colocaremos otro más justo delante, que curiosamente cae encima del anterior. Pero bueno, esto es mero azar. Eso habría sido los movimientos de las patrullas. Después, las patrullas que podrían moverse. Y si no atacan, como no han detectado, van a realizar un movimiento aleatorio. Si hubiera alguno detectado, se moverían directamente al detectado. Pero como no tenemos ninguno detectado, van a moverse aleatoriamente. Para eso utilizamos un dado de 8 y tiraremos en esta tabla. Tiramos uno por uno. La primera patrulla, un 1. Con un 1 se mueve aquí. Y el otro, un 7. Con un 7 permanece en el sitio. Pues esos son los movimientos. Si hay alguno, como ha coincidido en este caso, que está en una casilla con un torpedo humano, le atacará. ¿Cómo le ataca? Pues vamos a ver, viéndolo en la carta, o si no lo que pone en el tablero, pero está mejorado, ataca en superficie con 6 o más. Sacamos una carta y vemos que es un 5. No ha conseguido dañarlo, con lo cual el ataque no ha tenido éxito. Y eso acabaría la fase de las defensas del puerto. ¿Por qué? Porque no hay otras defensas, no hay morteros, no hay equipos submarinos del puerto y demás. Y comenzaríamos un nuevo turno. Nuevo turno, avanzaríamos el marcador de turno y de nuevo la misma rutina. Primero comprobamos si hay algún fallo en uno de los LSCs, tiraríamos un dado y diríamos, pues a ver, en el 2, que es este de aquí, una carta. Y vemos que hay posible fallo en el respirador. Pues de nuevo, tiramos con un 6, lo podría pasar, un 2 no, con lo cual hay un fallo en el respirador. Se pierde una ficha de esfuerzo, un surge. Se pierde. Y esto se descarta. Y ahora el movimiento de los LSCs. De nuevo, moverían y actuarían. Y así se iría repitiendo toda la rutina, todo el rato. Cosas que pueden pasar es que sean detectados. Cuando son detectados, como he dicho, se va a poner una ficha de estas encima y en el movimiento de las patrullas se van a mover directamente encima. En la fase final del turno, estas dos patrullas se activan. Y ya están, digamos, buscando activamente. Eso en el turno anterior. Bueno, pero esta es la rutina un poco que va a haber en el juego. Como veis, en realidad la rutina es muy sencilla y lo que vamos viendo es qué cosas tenemos que hacer, qué cosas y qué necesidades vamos teniendo con cada uno de nuestros torpedos humanos y qué habilidades tienen. Como veis, en realidad hay un montón de acciones distintas, todas estas que veis aquí, pues desde reparar, desde colocar la cabeza, porque cuando lleguemos al objetivo, si en un momento dado uno de los torpedos, hay cosas varias, por ejemplo, para pasar estas redes submarinas hay que hacer una tirada para conseguir pasarla. Si vas en superficie es más fácil pasarla que si vas sumergido. Con lo cual tienes que decir si te sumerges o no te sumerges. También cuando eres detectado, para quitarte la detección debes sumergirte y hacer un movimiento completo. Que muchas veces te va a requerir un par de turnos para hacerlo y poder quitarte la detección. Pero va a ser importante porque un submarino, un torpedo detectado es atacado rápidamente si están las patrullas cerca. Y cuando lleguemos a un objetivo, cuando lleguemos, por ejemplo, si conseguimos llegar a la casilla donde están nuestros objetivos, tendremos que desmontar la cabeza explosiva, la pondremos sobre el barco y activarla. Y entonces es cuando destruiremos al barco enemigo. Como veis, es un proceso largo, es un proceso complejo y no tenemos tantos turnos, hay que darse prisa. Y esto hace que el juego pues sea bastante emocionante
y, digamos, te meta bastante presión. Y esto, en líneas generales, es como funciona el juego. Como veis, pues siempre se va repitiendo esa rutina de ver si hay problemas en los torpedos. Si no los hay, los torpedos actúan. Después de que actúan, las defensas del puerto tratan de detectar y eliminar a los torpedos. Cuando las defensas del puerto, por ejemplo, una patrulla consigue atacar y dañar a un torpedo, se da la vuelta a la tripulación queda dañada, y si ya estaba dañada, se elimina y el torpedo se elimina. Y esto es lo que tiene el juego, no tiene mucho más. Realmente veis un juego sencillo, pero se hace entretenido, te va metiendo tensión, y esto realmente lo hace interesante. Bueno, como siempre os he presentado un poco cómo funciona el juego por encima, para que os deis una idea de cómo funciona, y vais a ver que tiene un mecanismo bastante sencillo de cómo va a ser. Es decir, nosotros la única decisión que tenemos que hacer es con cada uno de los torpedos humanos, ¿qué vamos a hacer? Movernos hacia adelante, girar, cargar, reparar si tenemos algún problema, solucionar el problema primero o solucionarlo después y movernos primero. Bueno, tenemos que ir navegando y descubriendo cada una de las situaciones que tengamos. Como habéis visto, hay 3 tableros, 3 posibles sitios donde se representan las acciones: Gibraltar, Argel y Alejandría, aunque hubo operaciones en más sitios, la bahía de Suda, por ejemplo, pero ahí fueron por parte, no fueron los torpedos humanos, sino fueron con lanchas rápidas torpederas. Y bueno, hubo muchas acciones, y esto nos va a permitir, el juego nos permite recrear las acciones de los torpedos humanos. La verdad es que se hacen bastante entretenidas. Hay un mecanismo, además, que las cartas que se van sacando para la alerta. Hay una carta que no lo he enseñado en el vídeo, me he acordado después. Hay una carta que es la carta del 12. El 12, que lo que significa es que inmediatamente pues o te localizan los reflectores o te atacan los barcos de patrulla, te localizan. Bueno, digamos una carta muy mala para el jugador italiano, para el jugador humano que va a jugar con los italianos. Pero además tiene un efecto extra. Cuando sale esta carta, no solo te van a localizar, o te van a detectar, o te van a atacar, o te van a dañar, sino que además esta carta sirve para eliminar las cartas más bajas que hayan salido. Si la carta más baja de todas las que hemos ido descartando en esos momentos es un 2, o un 3, o varios 3s, se van a quitar de esos 3s o esos 2s, o esos 4, la carta más baja, se van a quitar y se va a volver a barajar el mazo en ese momento. De manera que esto va a representar de una manera muy inteligente, de una manera muy ingeniosa, cómo la alerta del puerto poco a poco va mejorando. La gente del puerto está cada vez más atenta porque se van quitando los números bajos, que son los que no nos permiten detectar, y van a quedar más cartas con números altos, y va a ser cada vez más fácil que nos puedan detectar. Porque esta carta, lo que digo es, no solo hace que se vuelvan a barajar todas las cartas, sino que elimina el número más bajo. Y esto es un mecanismo que a mí me ha gustado bastante y resulta, ya digo, ingenioso, inteligente el hacerlo así. Y bueno, pues como habéis visto, el juego pues simplemente es ir gestionando, intentar tener suerte con las tiradas, saber cuándo puedes gastar esas fichas de surge, esas fichas de esfuerzo especial que se hacen antes de las tiradas, te permiten sumar un +1 a la tirada para hacer una tirada de pilotaje, una tirada de reparación, una tirada de operaciones. Y luego además el juego incluye una campaña. Trae una forma de llevar la campaña. Vas ganando puntos, y según vas ganando puntos y vas ganando experiencia, los buzos van mejorando sus habilidades. Bueno, y permite el jugar todos los escenarios unidos, uno tras otro. Además, cada escenario es distinto. Por ejemplo, el que os he presentado, el que habéis visto en el vídeo, es uno de los de Alejandría, pero empiezan en una posición distinta. En otros escenarios de Alejandría, los torpedos humanos, los tiburones alentacorsa, empiezan en una posición distinta. Hay objetivos distintos. Bueno, hay muchas cosas. La verdad es que el juego se hace fácilmente jugable, porque una partida puede durar 40 minutos, 45 minutos, una hora como muchísimo, pero ni siquiera. Yo creo que 40 minutos como mucho. Y se hace muy rápida de jugar, muy sencilla de jugar, y se hace amena, y hay esa tensión. Y esto la verdad es que se agradece, sobre todo en un juego solitario. Y además no se hace sencillo siempre el ganar, el conseguir ganar. Vamos a ganar puntos por destruir las unidades inglesas, los barcos que haya ingleses, pero también por conseguir huir con los submarinistas, con los buzos, conseguir huir, conseguir escapar y que no nos atrapen. Bueno, como veis, el juego tiene muchas cosas, muchos detalles, y además lo soluciona de una forma sencilla, lo cual pues yo creo que lo hace un juego interesante, divertido, y desde luego yo creo que merece la pena. Bueno, pues como siempre espero que
os haya llamado la atención este vídeo, os haya contado una historia distinta. Y también que sirva un poco como homenaje a estos hombres tan arrojados, a estas personas tan bravas, tan valientes, porque estas acciones realmente lo son. Voy a poneros un momento ahora para finalizar un fragmento del himno de la 10ª flotilla más y algunas imágenes que he encontrado por internet porque yo creo que merece la pena. Y espero que os guste, como siempre. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Pero ahora os pongo el fragmento del himno y unas imágenes. Hasta luego.